para mirar estos varones. Cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. ¿Estás preparado para el horno? ¿Estás preparado para el horno hoy? ¿Está el mundo en contra de ti porque has elegido no contaminarte en la cultura que te rodea? Especialmente si estás rechazando los mandatos de la vacuna COVID. No estás solo. ¿Qué nos dice Juan 15, del 18 al 19? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. ¿O es tu vida tan parecida a la de los del reino de las tinieblas que no eres una amenaza para ellos? ¿Podría ser que usted no tiene ninguna sabiduría o poder que sea amenazante para ellos y por lo tanto no tienen ninguna razón para perseguirlo? Sepárate del mundo y ofrécete a Dios como su sacrificio vivo hoy, para que tu Creador pueda darte sabiduría y poder para cumplir el propósito para el que te creó. Solo prepárate para el resultado natural, que es que el reino de las tinieblas contraatacará. Por último, sé fuerte en el Señor y en la fuerza de su poder. ¿Qué nos dice Efesios 6, del 10 al 13? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué nos dice 1 Corintios 4 al 20? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No des a tus enemigos ninguna ventaja, haz que ataquen tu fe y tu confianza en Dios. Daniel capítulo 6. En el capítulo 6 de Daniel comienza la transición del gobierno de los babilonios a los medos y persas, comenzando con el rey Darío. Daniel había servido a Nabucodonosor. Y en el capítulo 4 de Daniel tenemos la historia de la experiencia de conversión del rey Nabucodonosor, donde Dios lo humilló quitándole la cordura y luego lo restauró de nuevo al poder. La respuesta de Nabucodonosor, Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Desgraciadamente el hijo de Nabucodonosor no siguió la fe de su padre en Dios, y aparentemente Daniel no sirvió en su corte. El capítulo 5 cuenta la historia de cómo el reino de Babilonia fue arrebatado por el rey Darío, tal como lo predijo Daniel. Al parecer Darío conocía a Daniel, ya que lo nombró uno de sus 3 principales administradores de todo el reino. Como en tiempos anteriores, Daniel demostró ser mejor que los otros con los que servía, por lo que el rey pensaba ascenderlo por encima de los otros 2. Esto no fue bien recibido por los otros administradores, probablemente medos persas, que habían sido traídos durante la conquista y estaban acostumbrados a hacer las cosas a su manera, así que tramaron una manera de inculpar y difamar a Daniel en un esfuerzo por destruirlo. El problema era que el carácter de Daniel era intachable en términos de corrupción y su desempeño laboral era excelente. Así que no tuvieron más remedio que atacarlo personalmente por su fe y engañaron al rey para que firmara una orden ejecutiva que cualquiera que haga peticiones a cualquier dios u hombre durante 30 días, excepto a ti, oh rey, será arrojado al foso de los leones. Ahora bien, Daniel se distinguió tanto entre los administradores y los sátrapas por sus cualidades excepcionales que el rey planeó ponerlo al frente de todo el reino. Ante esto, los administradores y los sátrapas trataron de encontrar motivos de acusación contra Daniel en su gestión de los asuntos de gobierno, pero no pudieron hacerlo. No pudieron encontrar ninguna corrupción en él porque era digno de confianza y no era ni corrupto ni negligente.
Finalmente estos hombres dijeron: nunca encontraremos ninguna base para acusar a este hombre Daniel, a menos que tenga algo que ver con la ley de su Dios. ¿Qué nos dice Daniel 6, del 3 al 9? Pero el mismo Daniel era más estimado que estos gobernadores y presidentes, porque en él había un espíritu excelente, y el rey pensaba en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo: que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no pueda ser cambiada, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser revocada. Firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Daniel, por supuesto, no obedeció esta orden y continuó orando a Dios, su creador. Cuando el rey se enteró de que la orden ejecutiva que acababa de firmar, irrevocable por ley, era un complot para destruir a Daniel, se agitó mucho y trató de hacer todo lo posible para salvar a Daniel. Al final, tuvo que obedecer su propia ley, que él mismo elaboró tontamente. Hay pruebas de que la fama de Sadrach, Mesach y Abednego y lo que les ocurrió en el horno bajo el rey Nabucodonosor podría haber sido conocida por el rey Darío, porque mientras hace arrojar a Daniel al foso de los leones, les dice: que te libre tu Dios al que sirves continuamente. ¿Cómo resulta la historia? Dios salva a Daniel enviando un ángel, igual que hizo con Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué nos dice Daniel 6, del 16 al 24? Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y hablando el rey, dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te librará. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiase. Se fue luego el rey a su palacio, y pasó la noche en ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó muy de mañana y fue aprisa al foso de los leones, y llegándose cerca del foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y el rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey: oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal. Porque delante de él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho ningún mal. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Y el rey ordenó que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus esposas, y aún no habían llegado al suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Esta historia pone de relieve algunas lecciones muy importantes. Aunque Daniel estaba en una posición de alto rango y alto poder, aparentemente nunca abusó de su poder o posición para beneficio personal. Sus enemigos no encontraron ninguna corrupción en él. No tenían ninguna influencia sobre él. Es una afirmación increíble si se piensa en ello. Alguien de la posición de Daniel tendría todas las oportunidades para simplemente hacer trampa de vez en cuando o hacer algo por un amigo, un favor o algo que no sería posible de otra manera. Tenía amplias oportunidades de aprovechar su posición y los recursos del rey para su beneficio y comodidad personal. Las tentaciones de tomar atajos y complacerse un poco serían increíbles. Y sin embargo, sus enemigos no pudieron encontrar ningún tipo de corrupción en Daniel. Daniel tampoco fue negligente en sus deberes.
No aflojaba ni se tomaba las cosas con calma mientras trabajaba, sino que realizaba su trabajo con el más alto nivel posible, dando a sus acusadores nada de lo que quejarse. Al parecer mantenía unos niveles de excelencia muy elevados y nunca transigía ni dejaba que la gente se librara de su trabajo. Daniel era digno de confianza y fiable. Estaba allí cuando la gente dependía de él. Se presentaba a trabajar todos los días. No dejaba de cumplir con sus deberes ni se los pasaba a otros. Aunque era fiel en su adoración a Dios su Creador, aparentemente nunca interfirió con sus deberes en el gobierno. Si lo hubiera hecho, sus acusadores lo habrían notado, pero en lugar de eso se tuvo que crear una ley especial para que el culto mismo fuera ilegal. ¿Suena esto similar a lo que está sucediendo hoy en día? ¿Y qué hay de ti? ¿Sigues estos principios en tu propia situación laboral o en otras relaciones en las que tienes que servir a alguien en una posición de autoridad por encima de ti? Si alguien decidiera atacarte y tratar de encontrar razones para acusarte ante tu empleador, ¿podrías sacar a relucir algún tipo de trapo sucio sobre ti? ¿Utilizas el hecho de que sirves a alguien impío como una razón para no servirle de todo corazón? Daniel siguió estos principios y el resultado fue que condujo a reyes y gobernantes a una fe en Dios y terminó cambiando el mundo. Siga estos principios en su propia vida y Dios podría usarlo de una manera poderosa también. Conclusión, es hora de vivir, es hora de aprender a vivir la vida sobrenatural. En este momento nos enfrentamos a una encrucijada en la historia de la humanidad, donde las próximas semanas podrían muy bien determinar el tipo de vida que vamos a vivir durante el tiempo que dure esta tierra. Los globalistas luciferinos bajo el gobierno de Satanás están presionando para implementar la tiranía médica global y convertir cada país que puedan en un estado policial médico. Ellos quieren vacunar a cada persona en el planeta y están haciendo todo para tratar de infundir miedo en la gente para obligarlos a cumplir. Una de las cosas que se interpone en su camino es tú. Si un número suficiente de personas decide resistir y no obedecer, sus planes pueden ser frustrados. Pero si eso no sucede, nunca descartes el poder de una sola persona facultada por el poder sobrenatural de Dios. Siguiendo los principios de este artículo, negándonos a ser contaminados por la cultura, que hoy en día es un estado policial médico, negándonos a obedecer sus directivas o leyes y sirviendo a Dios, sirviendo a los que nos rodean en nuestro lugar de trabajo o en nuestras familias con honestidad e integridad, para que Satanás no tenga influencia sobre nosotros. Entonces debemos buscar y esperar que Dios haga cosas poderosas a través de nosotros. Él quiere hacerlo. Él quiere destrozar a Satanás. Lo garantizo. Y lo va a hacer de una manera u otra, con o sin tu cooperación. El gran reinicio está llegando y el nuevo orden mundial será establecido. Nada puede detenerlo. Así que depende de ti decidir de qué versión del nuevo orden mundial quieres ser parte. ¿La que va a ser destruida o la que va a durar? Amigos y hermanos en Cristo Jesús, en la descripción del video está el link a la fuente. Que Dios les bendiga.